Bueno, estamos en una situación política sin duda complicada, además ya de la situación sanitaria y económica en la que vivimos. Hay noticias positivas, evidentemente, en estos dos aspectos, en lo sanitario y en lo económico, pero están ahí, no hay que olvidarnos de eso. Y lo político sigue caliente. Vamos a conversar con Katy Segarra, ella es politóloga, para entender sobre todo qué es lo que se viene ya en las siguientes semanas. ¿Cómo está, Katy Segarra? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y en principio lo que hemos visto esta semana, un conflicto social, porque eso es un conflicto social, los trabajadores del agro muy molestos, fastidiados, protestando por sus derechos laborales. Empezó en Ica, hemos visto que esto ha explotado también en el norte, en Lambayeque, y uno dice, bueno, el gobierno ha actuado, el Congreso también ha actuado y el día de mañana van a haber modificaciones sobre la ley de promoción agraria, una ley que tiene ya más de 20 años y que se había ampliado hasta el 2031. Es decir, ¿a qué voy con esto? La protesta ha generado acción en la clase política. Esto puede ser positivo, pero le pregunto si también puede terminar siendo negativo y generar otras protestas en otras zonas del país y entendiendo que hay una coyuntura electoral. A ver, lo primero es que ese tipo de problemáticas, como bien dices, tienen larga data y además son complejos. Entonces, se ha visto que varios actores han intentado a partir de diferentes protestas lograr algún tipo de solución. Pero no solo a partir de protestas, sino se supone que deben existir canales de representación que sean funcionales, no solamente del Congreso, sino también del Ejecutivo, que les permita solucionar sus problemas. Ahora, ¿qué es lo que parece haber sucedido? Que esos canales de representación no han servido o no han funcionado de manera óptima. Por eso ese tipo de problemas se van escalando y vemos a un punto que revienta, por así decirlo. A ver, otra cuestión. Como dije, estos problemas no son nuevos. Entonces, se ha visto, por ejemplo, de que en la ciudadanía, el hecho de que haya movilizaciones, sí tienen resultado. Y debería ser así, ¿sabes? Nuestros deseos o nuestras decisiones como ciudadanos deberían tener un impacto. Entonces, hemos visto que los ciudadanos jóvenes se han unido en una protesta y han logrado, por ejemplo, poder hacer que un presidente y su gabinete renuncien. Claro, entonces, pero ahí me pongo en una posición, a ver, y me parece válido, ¿no? Porque tiene que ver con lo que la población creía que se había de alguna manera quebrado el orden constitucional y no aceptaban al señor Merino como presidente de la República. Pero me pongo en otro caso, para no hablar del tema agro, que me parece muy sensible, sino de la ONP, por ejemplo, que se acaba de aprobar. Y hemos escuchado al exministro de Economía, Oliva, decir que esto es inmaterializable, no se puede cumplir, no tiene un sustento técnico real. Pero vamos a quizá empezar a ver protestas de afiliados a la ONP, de jubilados de la ONP, pidiendo que esto se materialice. Pero no necesariamente esto tiene asidero en la realidad. Sí, en definitiva. Yo también estoy de acuerdo con lo que mencionan sobre la ONP, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no exista un problema real. Ah, claro. ¿Entiendes? Claro que sí. Existe un problema real en que los ciudadanos enfrentan una gran crisis o no tienen no tienen seguridad económica o laboral. Y por eso dije que iba escalando. Entonces, no es que se tomen a las protestas como si fueran simples deseos o que podrían ser utilizados, porque sí podrían ser utilizados por medidas populistas, pero yo invito a verla un poco más allá. Es decir, ¿por qué está sucediendo? No solamente, como me decías bien, no solo el tema del agro, sino los pedidos de la ONP. Significa que existen varios problemas que son complejos, que no han sido atendidos bien o no han sido atendidos en absoluto. Entonces, si los ciudadanos no encuentran maneras de solucionar sus problemas de manera pacífica, no les quedaría de otra que hacer ese tipo de protestas, ¿no? Pero eso nos dice también, claro, yo entiendo claramente, nos dice que la representatividad no está funcionando en lo absoluto, porque si yo necesito bloquear una carretera
para ser escuchado, porque de lo contrario tampoco nadie me hace caso. Yo condeno la violencia, pero lamentablemente si no bloquean una carretera, pues de la Panamericana, nadie se da por enterado, digamos, en el Congreso ni en la Presidencia de la República. Pero eso nos dice que la representatividad no está funcionando en lo absoluto. Sí, exacto. Como bien dices, me parece que faltan canales institucionales para recoger lo que pide la ciudadanía. Por ejemplo, nos poníamos a pensar qué es lo que sucedía con varios congresistas que no se daban cuenta con la demanda de la ciudadanía y la poca legitimidad que tenía el gobierno de Merino. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Entonces, Claro. podríamos pensar, por ejemplo, de que ellos no tienen canales institucionales para poder recoger la opinión de los ciudadanos. Si tú, por ejemplo, te vas a la web del Congreso, existen pocas pocas medidas en las que tú puedas pedir algo y además que son poco amigables. Sí. Entonces, ese tipo de canales deberían fortalecerse, ¿no? Y es que, ¿cómo hacemos, por ejemplo? Yo me pongo a pensar en los modelos de otros países, ¿no? El modelo en Estados Unidos, donde el ciudadano tiene forma de increparle a su representante en el Parlamento o en el Senado, de escribirle correos, y él tiene que ir a rendir cuentas a sus votantes. Pero aquí el modelo político hace esto casi imposible. Y de hecho, por ejemplo, con la incapacidad de los congresistas de reelegirse, hemos eliminado por completo la capacidad de los ciudadanos para poder pedir cuentas o poder castigar a los congresistas a través de los votos que no se han portado o no han representado de manera más óptima a los ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, es que sí existen, por ejemplo, medidas, por ejemplo, la semana de representación, que hemos visto que existían varios problemas respecto a ellos, pero, por ejemplo, los mails de los congresistas sí son públicos, sin embargo, responden, y si responden de manera rápida, es decir, pareciera que los ciudadanos, no quiero decir como cualquiera, pero ciudadanos comunes, sin una gran cuota de poder, tienen grandes dificultades para que sean escuchados. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho previamente, pareciera de que, o sea, es la violencia o es tomar carreteras la única manera de poder ser escuchados. Volviendo a hablar del tema de la representatividad, que en verdad me parece el tema de fondo y de los últimos años. ¿Le preocupa las internas que ha habido? Es decir, la cantidad a ver, los partidos dicen, mira, tengo 200.000 militantes, pero al final termina yendo a votar el 0.69% de la militancia que tú mismo dices que tienes. Y uno dice, vamos, entonces, ¿de qué clase de partidos estamos hablando? Eso se ha estudiado bastante en la ciencia política y hay varios autores que mencionan la debilidad de los partidos. De hecho, es muy conocido esa frase de Levinsky, Cameron y Tanaka también, que dicen que somos una democracia sin partidos. Y eso es cierto en parte porque estamos bastante institucionalizados y no solamente ello, los partidos son muy poco legitimados. Entonces vemos, o sea, se crea esa especie de círculo vicioso en donde los partidos son tomados, o no son vistos de buena manera y tú te alejas de ellos y entonces ellos pierden también la capacidad de poder recibir nuevas personas y de renovar los cuadros. Entonces, en verdad, yo no creo, por ejemplo, que exista algún tipo de leyes que solucionen por completo la gran dificultad y desinstitucionalización de los partidos, pero sí es importante, por ejemplo, tomar varias medidas que ha recomendado el grupo de reforma de partidos políticos liderado por Tuesta. Dado que dices eso, me parece muy importante, porque también, claro, depende de uno como ciudadano cuán involucrados estamos con la política, pero y ahí te quería preguntar lo que hemos visto en las últimas semanas con la caída del señor Manuel Merino. ¿No te refleja un mayor nivel de compromiso, no solo de la gente que salió a marchar, sino de la gente que también no salió, pero y lo escuchábamos en sus casas con las cacerolas? Es decir, personas que estaban más involucradas que nunca en la situación política del país. Sí, eso me hace pensar en lo siguiente. Se supone, o una gran queja era de que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, éramos muy poco apolíticos o no nos interesaba la política y pareciera que no es real. Si no se hubiera movilizado tantas personas de manera espontánea. Yo considero, y disculpa si vuelvo a repetir eso, es que yo considero que faltan canales de representación. Es decir, si tú te sientes poco representado por tu congresista, ¿por quién irías?
o cualquier ciudadano, ¿cuál iría? Primero, ¿conoces a su congresista? O en este caso, por ejemplo, de Lima, ¿conoces a tus 36 congresistas? ¿Cuál de ellos te representa? Por el que has votado, y si que gana, por quien votaste no ganó, entonces ¿quién te representa? Entonces, existen grandes problemas, no solamente de parte de los ciudadanos, es decir, que no es difícil para ellos hacer que su voz se escuche, pero también para los parlamentarios y los miembros del Estado para hacer escuchar su voz. Entonces, claro, a mí me ha animado muchísimo el hecho de que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, se presenten en las marchas. Me pareció muy valioso. Esperemos que esto se canalice efectivamente de la mejor manera en las elecciones del 11 de abril del próximo año. Muchas gracias, Katy Segarra, politóloga, sobre estos temas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo en las 5 de las 7 y se pueden despegar de la programación de RPP Televisión porque ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señoras y señores.